Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en Suiza y en mis manos tengo un billete de 10 francos suizos. Y quería hablarles en esta ocasión sobre qué moneda es conveniente traer si vienes a Europa. Vamos con el video. Cuando se visita Europa, los viajeros deben de poder hacerse cargo y cubrir económicamente los servicios médicos en caso de un accidente, una lesión o cualquier otro acontecimiento repentino. Por lo cual es recomendable poseer un seguro de viajes, ya que al momento de ingresar a un país europeo es necesario comprobar las condiciones de estancias previstas y la disposición de medios económicos, por lo cual es necesario poseer una cantidad mínima de dinero, y vamos a explicar mejor en qué consisten estas condiciones económicas. Al momento de ingresar a un país europeo, el oficial de migración deberá comprobar la acreditación de disponibilidad de medios económicos suficientes para la estancia prevista o estar en condiciones de poder obtenerlos legalmente. A partir de este año 2024, la cantidad mínima exigida es de 108 euros por persona por día. En otras palabras, por cada día que una persona quiera estar en Europa, debe de poseer 108 euros. Por ejemplo, si una persona piensa estar 10 días en Europa, deberá de poseer la cantidad de 1080 euros. Pero en caso de que una persona vaya a estar menos días en un país europeo, siempre se pide como requisito la cantidad mínima de 1000 euros, independientemente de los días que se tenga provistos estar en Europa. Aunque los medios económicos se pueden acreditar presentando dinero físico, cheques de viaje, tarjetas de crédito, extracción de cuentas bancarias, libretas bancarias o cualquier otro método que acredite la cantidad disponible de dinero, es preferible traer el dinero en físico para evitar algún inconveniente. Al momento de ingresar a Europa, muchas personas traen el equivalente en dólares, ya que en algunos países no es muy fácil encontrar euros. Pero, ¿qué pasa si estás en Europa y solo posees dólares? Aunque la moneda oficial en la mayor parte de los países europeos es el euro, no todos los países poseen el euro como moneda oficial. Y a pesar de que en la mayoría de los países latinoamericanos se puede pagar en dólares en casi cualquier establecimiento, en Europa no es este caso, ya que con dólares no podrás comprar inclusive boletos de tren. Tampoco podrás comprar en algunas tiendas ni en supermercados, aunque en algunos lugares sí puedas realizar tu compra en dólares. Esto no es muy común en Europa, por lo cual debes de tomar en cuenta qué países vas a visitar. Y si piensas venir a un país donde la moneda oficial es el euro, no tendrás ningún inconveniente, y para eso te voy a dejar la lista de los países donde la moneda oficial es el euro, para que puedas estar tranquilo al momento de llegar. Pero también es importante que conozcas, algunos países no tienen el euro como moneda oficial, como miramos en el comienzo, que en Suiza la moneda oficial es el franco suizo. En Suecia la moneda oficial es la corona sueca. En Noruega la moneda oficial es la corona noruega. En Dinamarca también la moneda oficial es la corona danesa. Y así muchos países tienen diferente moneda local, por lo cual tienes que tomar en cuenta antes de viajar cuál es la moneda oficial del país al cual quieres visitar. Si este video te ha gustado, dale like,
compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. La suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Europa. Saludos a todos.